Génesis, capítulo 18 y versículo 16, dice lo siguiente: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18, 19 es una historia bien conocida en la Biblia para los que hemos estado en la iglesia. Habla de la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y como dijimos la semana pasada, cuando vimos los primeros 15 versículos de este capítulo, de que cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a algún pasaje de la Biblia, lo primero que nos debemos de preguntar es ¿qué es lo que nos dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué puedo aprender yo acerca de Dios? ¿Qué me está diciendo Dios de sí mismo en lo que estamos leyendo? Frecuentemente nosotros tenemos la tendencia de acercarnos a un pasaje y hacernos la pregunta: ¿qué es lo que me dice esto a mí? Y en realidad eso es lo último que debemos preguntar. Debemos de preguntarnos primero: ¿qué es lo que esto me quiere decir acerca de Dios? ¿Qué me está revelando? ¿Qué me está enseñando? ¿A qué me está apuntando acerca de Dios? Porque la Biblia es primordialmente un libro acerca de Dios, de sus promesas, de su trato con el mundo, de su trato con el hombre, de su salvación. Es un libro que se enfoca primordialmente en Dios y después en nosotros. No vayamos a torcer esa realidad. Y cuando me acerco a este pasaje, debo de preguntarme: ¿qué es lo que me está enseñando este pasaje acerca de Dios? Entonces vamos a ver 3 cosas.
Tres cosas que podemos extraer de este pasaje acerca de Dios, porque hemos dicho en otras ocasiones, entre más conocemos a Dios, más le amamos, más lo apreciamos, mejor le servimos, más nos dedicamos porque conocemos al Dios glorioso, grandioso que nos ha salvado, y entre más le conocemos, más queremos servirle con sinceridad. Hemos visto la semana pasada en los primeros 15 versículos que Dios crea oportunidades para servirle. Vimos que Dios quiere que los suyos oigan sus promesas. Vimos que Dios hace cosas difíciles y maravillosas. Vimos que Dios conoce nuestros corazones. Vimos que debemos conocer a este Dios para poder confiar en Él. Y lo primero que podemos ver en lo que hemos leído hoy, desde el versículo 16 hasta el versículo 22, es que Dios es un Dios que se revela a sí mismo y que revela su obra, sus propósitos. En otras palabras, Dios se da a conocer a sí mismo y da a conocer su obra, su propósito. Veamos lo que dice el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí. Recordamos que Dios vino a Abraham juntamente con dos varones. Esos dos varones eran ángeles, o son ángeles, los vimos en el capítulo 19, versículo 1. Y los dos varones se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y nota el versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios hace ese interrogante. Dios tiene un propósito, sabe lo que él va a hacer, y se hace la pregunta: ¿voy a encubrirle lo que yo voy a hacer a Abraham? Yo lo escogí, yo lo aparté, yo ya dije que en él serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones serán benditas en él. Mandará a sus hijos a que me obedezcan, a que hagan justicia y que hagan juicio, para que lo que Dios le prometió a Abraham venga a suceder. Dios revela su obra, Dios revela sus propósitos, Dios revela su carácter. Porque en el versículo 20 al 22 Dios le comienza a decir a Abraham lo que él va a hacer. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham hablando con Dios, y Dios dándose a conocer más a Abraham, revelándole a Abraham lo que Dios iba a hacer, revelándole a Abraham que el pecado de Sodoma y Gomorra era grande, había alcanzado hasta el cielo, estaban clamando en contra de Sodoma y Gomorra, su pecado había sido sobremanera grande y Dios había descendido a inspeccionar. No es que Dios no lo podía hacer desde el cielo, sino que determinó hacerlo de esta manera para enseñarle algo a Abraham, para enseñarle algo a Lot, y para nosotros también que podamos aprender de este relato. Dios revela a Abraham su propósito. Dios se revela a sí mismo. Más adelante, Abraham describe a Dios como el juez de toda la tierra. ¿Cómo sabe Abraham que Dios es el juez de toda la tierra? Dios se lo ha dado a conocer. Y algo importante que debemos entender, estimados hermanos, es esto. Dios es un Dios tan
excelso, tan grande, tan inmenso, de que Él no tiene la obligación a darse a conocer. Él no tiene la obligación de revelarse a sí mismo, pero lo ha hecho. Él pudo haber existido en una manera que nosotros jamás lo hubiéramos conocido, pero Él se ha dado a conocer. Él ha dejado que su creación y específicamente el ser humano conozca a Dios en una manera profunda, en una manera íntima, en una manera genuina. Dios lo ha hecho. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Él se ha dado a conocer. Él quiere que usted lo conozca, que usted la conozca. Él quiere que usted sepa más de Él. Él quiere que usted se acerque más a Él. Él quiere darse a conocer más a usted, porque Dios es un Dios que se da a conocer. Y no solamente da a conocer su carácter, sino que nos da a conocer sus obras. Recordamos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15 dice lo siguiente: Jesús hablando con sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios se da a conocer en su palabra. ¿Quiere conocer cómo es Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer las obras de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer el propósito de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer cómo va a terminar esta jornada? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer lo que va a suceder en los tiempos finales? Lea la Biblia. Dios es un Dios que se ha dado a conocer, que se revela a sí mismo, que revela sus propósitos y que revela sus obras. Esa es una verdad grandiosa. Esa es una verdad maravillosa. Dios le dio a conocer a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Y Dios ha dado a conocer a nosotros lo que Él está haciendo en esta tierra y lo que hará en este mundo y lo que vendrá en lo tiempo que se aproxima. Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer sus propósitos en su palabra. Y si usted quiere conocer esos propósitos de Dios, tiene que leer su palabra. No puede conocer a Dios aparte de Dios. No puede conocer sus propósitos aparte de lo que Él ha dicho en su palabra. Así es que usted y yo tenemos acceso al carácter de Dios, a los propósitos de Dios, a la obra de Dios por medio de su palabra. Ahora, es mucho lo que se puede decir de este pasaje, pero nos limitaremos a eso. Dios es un Dios que se revela a sí mismo, que se da a conocer y que revela sus propósitos y revela sus obras. Número 2, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Que Dios es juez y que todo lo que hace es justo. Dios es juez y hace lo que es justo. Notamos lo que dice versículo 23, 24 y 25. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Vas a destruir una ciudad? ¿Vas a destruir el impío con el justo? ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Entonces podemos aprender de esa interrogante de Abraham que Dios es el juez de toda la tierra.
Dios es el juez de toda la tierra. Nosotros estamos, yo con otros hermanos, otros amigos, nos reunimos cada una vez al mes para leer un libro y hemos estado intercambiando acerca de lo que hemos leído en este libro. Y la última vez que nos reunimos leímos un capítulo que habla de Dios como el juez. Y la introducción del capítulo decía que a menudo todo mundo recibe a Dios o acepta a Dios o está contento, conforme con un Dios como Padre, como un Dios que es nuestro amigo, como un Dios que es nuestro ayudador. Pero no nos gusta pensar a Dios como juez. No nos gusta pensar en Dios como el juez de toda la tierra. No nos gusta pensar en Dios que es el que declarará sentencia sobre todo ser humano, sobre toda persona que haya existido en la historia de este mundo, el juez de toda la tierra. Este Dios como juez tiene la autoridad. Este Dios como juez tiene el conocimiento. Este Dios como juez tiene la sabiduría para ejercer su función como juez en una manera perfecta. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el conocimiento, Él tiene toda la sabiduría y por lo tanto el juez de toda la tierra hace lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo porque Dios tiene toda autoridad y todo conocimiento y toda sabiduría y todo poder. Él puede hacer lo que es justo. Él actúa con rectitud, siempre obra, siempre actúa de acuerdo a lo que es recto, de acuerdo a lo que es correcto. ¿Por qué? Porque tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría y tiene todo el poder para hacerlo. Dice un escritor, no obstante, debe ser motivo de agradecimiento y gratitud darnos cuenta de que Dios posee tanto justicia como omnipotencia. En otras palabras, es una cosa conocer lo correcto y lo malo, pero sin tener la habilidad de hacer lo correcto. Y es otra cosa tener todo el poder, toda la autoridad, pero no tener el discernimiento entre el bien y el mal. Pero Dios es perfectamente justo, perfectamente recto, perfectamente sabio y al mismo tiempo tiene toda autoridad, tiene todo dominio, tiene todo poder y por lo tanto ese juez que es perfectamente justo, sabio y tiene el conocimiento perfecto, tiene la autoridad para decretar sentencia, para obrar justamente, para obrar correctamente. Él hace lo que es correcto. Él hace lo que es equitativo. Él castiga lo malo y bendice lo bueno. Este mismo escritor dice lo siguiente: debido a la justicia de Dios, es necesario que trate a las personas conforme a lo que se merecen. Así que es necesario que Dios castigue el pecado, porque el pecado no merece recompensa, es malo y merece castigo. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Ese juez de toda la tierra hará lo que es justo. Y porque hará lo que es justo, su justicia perfecta obrará perfectamente la justicia que toda persona demanda, que toda persona merece. Nadie se escapará del justo juicio de Dios. Tarde o temprano, todos recibirán justa retribución por sus obras, porque el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Nadie se escapará. Absolutamente nadie se escapará. Hoy, en las noticias, se nos informó que se confirmó, han estado buscando a esta muchacha de Houston en las Fuerzas Armadas que había desaparecido, Verónica Guillén, y descubrieron el cadáver en estos días. Esta mañana uno de los sospechosos
se quitó la vida cuando lo confrontaron. Y alguien puede decir, y se ha dicho en las redes sociales, que no se hizo justicia, que salió sin pagar por su delito, si acaso era culpable. Pero lo que me recuerda este pasaje, que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Y nadie, absolutamente nadie, se escapa del justo juicio de Dios. Y que tarde o temprano, todos nosotros recibiremos justa retribución por nuestras obras. Ahora, debemos de detenernos un momento allí, porque podemos pensar en el caso que les acabo de citar de una persona que posiblemente hizo un crimen horrendo en esta tierra. Y podemos decir, claro, él merece castigo, él merece justa retribución, pero delante de Dios, todos merecemos castigo. Todos merecemos justicia. Todos merecemos el castigo de Dios. Y si no fuera por Cristo, no nos pudiéramos presentar delante de Dios confiados, no porque somos buenos, no porque nos hemos comportado perfectamente, no, nos podemos acercar confiadamente a Dios por medio de Jesucristo, porque Él ya pagó mi deuda, Él ya cubrió mi pecado y ahora me puedo acercar por medio de Cristo. Es lo que Hebreos nos dice: entrad confiadamente, acercaos confiadamente, con certidumbre, por medio de Jesucristo, al lugar santísimo, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha pagado mi deuda. Si no fuera por Cristo, no pudiera estar gozoso en ese día. El juez de toda la tierra hará lo que es correcto. Y usted y yo, quizás no hemos cometido alguna atrocidad en esta tierra, pero le hemos fallado al Dios eterno. Hemos quebrantado la ley del Dios eterno. Y si usted y yo no nos refugiamos en Cristo, no nos arrepentimos delante de Él, no acudimos a esa cruz, a ese sacrificio de Él para el perdón de nuestros pecados, nos presentaremos delante de Dios no como hijos que se presentan delante de su Padre, sino como impíos que se presentan delante del juez para sentencia. El juez de toda la tierra hará justicia y hará lo que es correcto. Pero Cristo nos libra de la ira venidera. Dios es un Dios que se revela a sí mismo, que revela sus propósitos. Dios es un Dios que es juez y hace lo que es justo. Pero también Dios es un Dios paciente. Abraham se le acerca a Dios: si hay 50 justos, ¿no los destruirás por esos 50? Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y digo aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Note lo que está sucediendo.
Si hay 50, no los destruyes. Por 50 no. Si hay 45, no. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Abraham continuaba preguntando Abraham continuaba pidiendo. Notamos que el pasaje no nos dice que no habían 50, o que no habían 45, o que no habían 40. La implicación es que de una manera Abraham se dio cuenta de que no habían 50, y no habían 45, y no habían 40, y no habían 30, y no habían 20, y no habían 10, y por lo tanto seguía pidiendo y seguía pidiendo. Y eso es a lo que me refiero, de que Dios es paciente con nosotros. Abraham le pidió muchas veces. Abraham apeló a la misericordia de Dios. Abraham apeló al amor de Dios. Continuó pidiendo a Dios y Dios le continuaba escuchando. Dios no le dijo, ya Abraham, deja de preguntarme. Dios no le dijo a Abraham, ya me estás cansando, ya me estás quitando la paciencia, ya no me sigas preguntando lo mismo, ya no me sigas pidiendo por esto. Dios no dijo nada de eso. Si hay 50, no lo haré. Si hay 45, no lo haré. Si hay 40, no lo haré. Si hay 30, no lo haré. Si hay 20, no lo haré. Si hay 10, no lo haré. Abraham continuaba pidiendo. Que nos enseña a nosotros, hermanos, porque Dios es paciente. No nos cansemos de pedir. No se canse de orar, porque Dios no se cansa que le oremos a Él. No se canse de pedir continuamente a Dios, porque Dios no se cansa de escucharnos pedirle continuamente a Él. No se canse de acercarse a Dios en intercesión, porque Dios no se cansa de que nosotros nos acerquemos a Él con intercesión. Nosotros muchas veces con nuestros hijos nos impacientamos. A veces nos hacen la misma pregunta una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y nos impacientamos. Y quizás a veces pensamos que así es Dios, pero Dios no es así. Dios se deleita que sus hijos se acerquen a Él. Dios se deleita que sus hijos le pidan a Él. Y más, aún más, cuando estamos orando consistentes con su voluntad. Notamos que Abraham no le dijo, está bien Señor, destrúyelos. Notamos que Abraham cuando Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, voy a ver qué están haciendo, voy a ver el pecado. Abraham no le dijo, destrúyelos, son vecinos terribles, estamos hartos de ellos. No, Abraham dijo, Señor, ten misericordia. Tú eres el juez justo, por los justos que hay en esta ciudad, no los destruyas. Y podemos aprender algo de Abraham ahí también, la intercesión por aquellos que van a la condenación, por aquellos que van a recibir el castigo de Dios, la intercesión por aquellos que están perdidos en pecados. Y la consistencia con el cual Abraham pedía por ellos. Hermanos, no se canse de pedir, no se canse de orar. ¿Tiene un hijo rebelde que no recibe al Señor, que se ha alejado de los caminos del Señor? No se canse de pedir por él. ¿Tiene un esposo, una esposa que no está sirviendo al Señor, que está en desobediencia, que se ha alejado de las cosas de Dios? No se canse de pedir por ella o por él. ¿Tiene familiares? ¿Tiene hermanos en la iglesia que son insoportables? No se canse de pedirle a Dios por ellos. ¿Tiene a sus líderes, a su pastor, que necesita oración? No se canse de pedir por él, por ellos. Note lo que dice el libro de Lucas. Lo leeremos rápidamente, no nos entretendremos mucho en este pasaje, pero en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, en el versículo 1, Jesús da esta parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La enseñanza práctica ahí es que si este juez injusto hizo justicia con esta viuda, ¿cuánto más el juez de toda la tierra, que es perfectamente justo, no contestará a aquellos que le piden día y noche, que sin cesar, sin darse por vencidos, porque Dios es paciente, porque Dios no se cansa de escuchar, porque Dios no se cansa de ahuyentar a su pueblo? Dios, estimados hermanos, es un Dios que se revela a sí mismo, se da a conocer sus propósitos y sus obras, y usted y yo las podemos conocer en su palabra. Dios es el juez de toda la tierra, y el juez de toda la tierra hará lo que es justo, y nadie se escapará de la justicia de Dios. Dios es un Dios paciente, que no se cansa las veces que vengamos a Él pidiendo la misma petición, pidiendo por la misma persona, porque Dios, siendo justo, responderá, no tardará en responder a aquellos que consistentemente le piden a Él día y noche.